En esta hermosa oportunidad, yo quiero compartir con usted, estimado oyente, acerca sobre el día de reposo, ya que el día de reposo ya fue anulado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Según dicen las Sagradas Escrituras en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. Jesús entraba en las sinagogas, pero no para guardar el día de reposo, sino para hacer la obra de su Padre Celestial. Él entraba a sanar enfermos, a cojos y a paralíticos. Y esto enfurecía a los judíos y a los fariseos, porque decían que Jesús no guardaba el día de reposo. Entonces aquí vemos que Jesús violó el día de reposo. Él no guardaba el día de reposo. Entraba a predicar las buenas nuevas de salvación, anunciando el reino de Dios, pero no entraba a guardar el día de reposo, sino que él violaba el día de reposo haciendo la buena obra de su Padre Celestial, sanando enfermos, a cojos y paralíticos. En el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 18, dice así: y por esto los judíos procuraban aún más matar a Jesús, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que era el Hijo de Dios. Aunque Él es el Hijo de Dios, pero esto enfurecía a los judíos porque ellos sentían celos por su ley, porque Cristo venía cambiando las leyes de Moisés, porque así estaba escrito en la ley y los profetas, que enviaré profeta a vosotros y haré un pacto nuevo con la casa de Israel. Ya Jesús venía quitando todas estas cosas que estaban escritas en el Antiguo Testamento, porque ya no eran agradables delante de él. En Isaías capítulo 1, versículo 13 dice que Dios estaba cansado de tanta cosa que hacían los israelitas, como la quema de incienso, me es abominación, dice Jehová, luna nueva y día de reposo. Ya Dios estaba cansado de todas estas cosas, porque el pueblo celebraba luna nueva, días de reposo, muchas festividades en el Antiguo Testamento, y guardando también el día sábado, el día de reposo, que ya Dios no quería nada de estas cosas, porque el pueblo lo estaba haciendo de una forma hipócrita, porque eran muy religiosos, estaban todo el día guardando el día de reposo, pero al mismo tiempo estaban llenos de morbosidad, llenos de odio, de envidia, de rencor, de celos, y hasta eran asesinos. Querían matar a Jesús porque él no guardaba el día sábado. En el libro de San Mateo, capítulo 5, verso 17, dice: Jesús dijo: no he venido para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Jesucristo fue el único varón perfecto que pudo cumplir a cabalidad toda la ley de Moisés, sin dejar caer una jota ni una tilde. Por eso él dijo: hasta que todo sea cumplido. Ya el pueblo de Israel, el pueblo judío, no podía llevar esa carga, era demasiado pesada para ellos. Era una ley muy difícil que Dios les puso, porque ellos fueron muy rebeldes y contradictores desde el principio, desde que Dios sacó al pueblo de Egipto y estuvo 40 años en el desierto. Dios estuvo enojado con ellos, por eso Él les dio mandamientos duros por los cuales ellos no podrían vivir. El libro de Hebreos, en el capítulo 4, verso 10 dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. El apóstol Pablo aquí, o sea, hablando al libro de los Hebreos, donde él dice que el que ha entrado en el reposo de Dios
ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Para entrar en el reposo de Dios no necesariamente uno va a estar guardando día a día el día de reposo o el sabbat, sino que dice el que entró una vez. ¿Y cuál es ese reposo? El reposo hoy en día es Cristo Jesús. El que ha entrado en el reposo de Cristo, el que ha creído en el Evangelio de Cristo, ha entrado en el reposo de Dios, en un descanso espiritual. Ya no es corporal, ya no es físico, sino que el reposo hoy en día es espiritual, en un descanso. Por eso Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. En un descanso espiritual. No que estemos guardando día a día el día de reposo, sino que es un descanso espiritual. Y el que ha entrado en ese reposo de Dios ha descansado de sus obras, de sus trabajos, como Dios de las suyas, dice. Dios una vez descansó, entró en su descanso. Descansando está Él en su trono de gloria. Y asimismo, el ser humano, los hijos de Dios que han entrado en el reposo, están en ese descanso espiritual. Hebreos 7:18 dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿Cuál es ese mandamiento anterior? La ley de Moisés. Todos los ritos, ordenanzas, ahí incluye la circuncisión, el día de reposo, luna nueva, todo lo que estaba escrito era una serie de mandamientos. Dice: queda abrogado ese mandamiento anterior. ¿A causa de qué? De su debilidad e ineficacia. Porque ese mandamiento anterior, la ley que Dios Jehová le dio a Moisés, era una ley muy dura, muy fuerte para el pueblo, pero que a su vez era un mandamiento débil, pesado y débil. Y era ineficaz porque no podía perfeccionar al ser humano, porque el ser humano nunca podía cumplir esos mandamientos, lo violaba constantemente. Por eso dice el libro de Hebreos: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad. Ahora Cristo Jesús trajo un nuevo pacto en el cual nosotros, si entramos en ese evangelio, en el reposo que es Cristo Jesús, estamos en un descanso espiritual y no tenemos necesidad de estar guardando día a día el día sábado o el sabbat o el día de reposo, porque nadie puede cumplirlo. Debe ser aburrido estar todo el día ahí en el templo, estar guardando día a día este día de descanso, cuando ya Cristo es nuestro reposo, nuestro descanso. A Dios se le puede adorar cualquier día. Nosotros los cristianos evangélicos no solo adoramos a Dios el día sábado ni domingo, lo podemos adorar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, porque ya no hay un día específico en el cual nosotros podemos estar en el templo, sino que siempre debemos de estar, como decía el salmista David: es mejor estar en tu casa 1 hora que 1000 años fuera. Así es. Gálatas 5:14 dice: toda la ley en una palabra se resume. ¿Quieres tú guardar todo el Antiguo Testamento? En una palabra se resume. ¿Quieres tú amar a Dios con toda tu fuerza y con todo tu corazón? Ese es el primer y gran mandamiento. Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso dice Gálatas, que toda la ley de Moisés del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en una sola palabra se resume: amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Haciendo estas dos cosas, estás guardando toda la ley y los profetas y los mandamientos de Cristo, que no son gravosos, porque Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, y mis mandamientos no son gravosos, o sea, no son demasiado costosos, ni demasiado pesado, ni muy difícil, ni tampoco hay que pagar
un gran precio, porque ya Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Con su sangre nos compró, con su sangre nos redimió, y la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Esa es la ley de Cristo, ese es el mandamiento de Cristo, y en esto conocerán las naciones que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Porque el que ama a su prójimo no lo va a asesinar. El que ama a su prójimo no le va a robar a su esposa. El que ama a su prójimo no lo va a envidiar ni lo va a criticar. Ese es el mandamiento de Dios, la ley y los profetas. No necesariamente estar sábado a sábado encerrado en el templo y al salir lleno de odio, de orgullo, de envidia, de tanta cosa. Dios no pide eso. Dios ahora a través de Cristo pide tu corazón, que le seas sincero y que le seas fiel, para cuando Cristo venga en su segunda venida, te encuentre con vestiduras blancas y te puedas ir con Él cuando suene la final trompeta. Gloria a Dios. Así que agradezco por la atención prestada a este mensaje, que el día de reposo ya fue anulado por Cristo Jesús. Gloria a Dios.